buenos días, estimada Janet. Un saludo para usted y para sus oyentes y también para los televidentes. ¿Cómo Gracias, está? Milton. Bueno, la convocatoria es para analizar un tema que realmente ha golpeado mucho esta semana al Ecuador en general. Un nuevo caso de abuso sexual dentro del sistema escolar. No estamos hablando de un colegio, de una escuela, estamos hablando de un bus escolar, pero que pues de una u otra manera lesiona la imagen y nos hace cuestionarnos nuevamente qué es lo que está pasando en el sistema escolar ecuatoriano. ¿Cuál es su opinión general en principio, toda vez que no es la primera denuncia sobre este tipo de cosas y de abusos sexuales en contra de estudiantes y no sabemos si ha evolucionado el tema, si ha mejorado el tema o seguimos estancados, seguimos igual? Empezaré por lo último. Yo creo que estamos peor. Y estamos peor por varias razones. Una de ellas, que estamos este momento viviendo un momento absolutamente inédito, que es el resultado de la pandemia y estamos viviendo esta fase de enfrentar la presencialidad, lo cual ha acumulado una serie de problemas de todo orden en el sistema educativo que van, por ejemplo, desde enfrentar los enormes déficits y el enorme hueco que existe en términos de conocimientos, destrezas que tendrían que ser llenados, y también se está viviendo una suerte de vorágine y escalada de una suerte de tensión y de violencia, donde está también todos los aspectos de acoso sexual, en fin, en los establecimientos educativos. Estamos en ese sentido, esa es mi hipótesis, frente a un sistema educativo por colapsar, pero no solamente el sistema educativo, sino una serie de instancias que efectivamente se crearon desde la perspectiva legal para responder de alguna manera a este incremento de la violencia que tiene la sociedad, de este paso, Janet, que este momento se está viviendo de una sociedad violenta, de una violencia intrafamiliar que se ha incrementado y lo que está este momento soportando el sistema educativo, las instituciones, que por otra parte disponen de una serie de elementos, en este caso de tipo jurídico, procedimientos, en fin, pero se carece de otro tipo de elementos que permitan precisamente afrontar con esos instrumentos la realidad tan dramática que se vive hoy por hoy. A ver, sí, efectivamente tenemos este paréntesis que dio la pandemia y que ha tenido pues en casa todo este tiempo a la mayor parte de los estudiantes, sobre todo el sistema público de educación. Y como usted dice, es muy preocupante lo que sucede, ¿no? Porque mire, usted dice, la Fiscalía ha recibido 2.560 denuncias por violencia sexual en las aulas. Esto lo reporta el portal Primicias. Y mire este dato tan impresionante, ¿no? Según la Fiscalía, 24 estudiantes denunciaron haber sido víctimas de violación entre 2020 y 2021, cuando la presencialidad fue intermitente por la pandemia del COVID-19. Entonces, ni siquiera han podido considerar todo el golpe, el trauma, lo difícil que fue para los alumnos adaptarse a este sistema intermitente, a este intento de volver a la normalidad y tener que volver a casa porque uno u otro caso se presentaba en escuelas y colegios. Y a pesar de eso, hubo quienes abusaron de adolescentes y niños en nuestro país. Y no se diga lo que ha pasado, pues estas cifras son desde 2016, el me parece, 2014. 2014, me parece, desde el 2014. Sí, sí. 2.560 son demasiadas denuncias y yo me pregunto qué clase de Y, sociedad es la que estamos y formando. yo creería que incluso en eso hay un subregistro, porque no toda la gente denuncia. Y lo que habría que señalar ahí es dos fenómenos, ¿no? Que estamos también frente a organismos de protección saturados, las instituciones están saturadas, los organismos de protección que se han creado en los municipios y en otras instancias están también siendo saturadas por varias razones. Uno, por la
el crecimiento del fenómeno de la violencia que esté en la sociedad, que esté en los hogares, ¿sí? Y otro porque de cualquier manera el Estado ha sufrido una suerte de desmantelamiento en los últimos años. Hay menos personal para atender este tipo de casos. Entonces se sufre esa doble eh, presión, ¿no? Por un lado, la sociedad explotando, los hogares compartiendo la violencia que tenía dentro y por otra parte un Estado de alguna manera debilitado. Y en el medio una institución educativa que no se abastece, ¿no? Que no tiene los instrumentos, por un lado, de personal, ¿no? Hay un déficit, Janet, enorme, enorme de lo que significa psicólogos, por ejemplo, para estas instancias que dentro de los establecimientos educativos procesan estos casos, que son los DESE, ¿no? No hay las partidas suficientes para atender la necesidad de contratar o dar nombramiento a psicólogos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso puntual, dramático, serio, ¿no? Entonces, las instituciones educativas no se abastecen y por otra parte hay una acumulación cada vez mayor donde en las instancias jurídicas, por ejemplo, todo este momento se está lamentablemente trasladando a la fiscalía. Y fíjese usted, la serie de casos en todos los ámbitos que terminan judicializándose, ¿no? Estamos frente a una judicialización de la sociedad, de su cotidianidad, y estamos al mismo tiempo frente a una suerte de judicialización del propio sistema educativo. Las autoridades educativas, los TESE en este caso, también reciben, procesan y trasladan de alguna manera a otras instancias los problemas internos, entre ellos temas de acoso sexual, en fin, ¿no? Y en estas otras instancias reciben. Vaya usted a saber si eso se va a procesar o no. Yo creo que deben haber una cantidad de denuncias que están ahí colocadas y que no se procesan y probablemente no se procesará en mucho tiempo. Entonces se va acumulando un problema porque esto también redunda en una suerte de impunidad que el sistema en su conjunto no lo resuelve. Entonces estamos frente a un cúmulo de situaciones y factores que agravan más bien la situación de violencia dentro de la sociedad ecuatoriana y particularmente en el sistema educativo y en los hogares. Fíjese usted un dato, la mayor cantidad de problemas de acoso sexual no están en los establecimientos educativos, están en los hogares. Entonces, esos son datos que los ha procesado la institucionalidad y otros organismos, ¿no? Entonces, estamos frente a un fenómeno altamente complicado, altamente complejo. Si hay que poner un orden, yo empezaría porque el problema está en los hogares. Porque digamos que los profesores y digamos los abusadores dentro de los colegios y del sistema educativo no es que vienen de Marte o de algún otro planeta, vienen de sus casas. Si estas personas, choferes de buses, profesores, vicerrectores, rectores, alumnos y etcétera, todos quienes participan de estos abusos dentro del sistema educativo, vienen de un hogar en donde debe estar sucediendo lo mismo, en donde deben estar también practicando o siendo víctimas de ese tipo de abusos. Entonces, si hay que priorizar la atención, son los hogares. Y mire que aquí, o sea, ya esto nos invita a hacer una reflexión profunda, este lamentable caso que ha ocurrido de abuso sexual por parte de un chofer de bus. Nos invita a hacer una reflexión profunda, porque ya hasta tenemos una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentenció en el caso de Paola Guzmán Albarracín, una joven que fue abusada en varias ocasiones por el vicerrector de su colegio y ella terminó suicidándose, acabando con su vida. La Corte Interamericana por primera vez analizó un caso de violencia sexual en instituciones del Ecuador y se resolvió, entre otras cosas, que haya medidas de rehabilitación, satisfacción
y de no repetición. Las dos primeras, dice, se han cumplido parcialmente o se están cumpliendo, como el acompañamiento a la familia para que pueda superar este difícil hecho con esta consecuencia tan fatal del suicidio de Paola Guzmán, pero la no repetición el Estado ecuatoriano le está debiendo todavía y las evidencias saltan a la vista, ¿no? Porque las denuncias se siguen presentando. Entonces, al ser un problema tan profundo, Milton, que está arraigado en la familia, que es allí donde arranca la violencia y que se degeneran todos los tipos de violencia que estamos sufriendo, ¿qué podemos hacer? No podemos dejar seguir así, como qué difícil el problema y no podemos hacer nada. Y yo creo que lo más importante es exactamente ubicar bien las responsabilidades, ¿no?, de cada uno de los actores. Todo el mundo a la larga asume un nivel de responsabilidad y deberíamos asumir un compromiso, efectivamente. Y en este caso yo coincido, en primer lugar está el tema de la familia, que por otra parte también ha sufrido, al menos en el tema de la pandemia, serias presiones, ¿no? Entre ellas, gran cantidad de hogares se quedaron, los jefes de hogar, los que están dirigiendo el proceso en el hogar, perdón por la palabra jefes, sufrieron, por ejemplo, todo el tema del desempleo y la enorme presión que esto significa en términos de no poder responder ante una responsabilidad. Esto ha derivado ciertamente en desesperación y en violencia. Ahí se explica mucho de la violencia intrafamiliar que escaló en estos 2 últimos años. Ahora, esto también tiene relación con la falta de empleo en el país, con la reactivación económica. Como podemos ver, esto es un tema sistémico, pero refiriéndome al caso de los hogares, los padres y madres de familia tenemos que asumir responsabilidades muy grandes, por ejemplo, sobre el tiempo de los hijos frente al Internet, ¿no? De hecho, yo creo que en estos 2 años, por las circunstancias, todos nos forzamos, y particularmente los chicos se vieron forzados a estar frente a la pantalla. Ahora, el tema es cómo se están conectando esos chicos a ese Internet, frente a una cantidad impresionante de información, pésima información, que conduce a situaciones de alterar, en muchos casos, diría yo, esquemas básicos de convivencia. Es decir, la pornografía, por otra parte, series que las grandes comercializadoras de películas en el mundo nos presentan, sobre todo en este caso, por ejemplo, para adolescentes, donde se normalizan formas de contacto sexual en medio de las drogas, en medio de la violencia también, el ciberbullying, junto con todo esto, este conglomerado de situaciones. Entonces, a eso han estado expuestos por muchas horas, un segmento muy grande de nuestra adolescencia y nuestra juventud. Eso también se está trasladando a las instituciones educativas de este momento. Entonces, Milton, y ese es un tema en los hogares, ¿no? Pero Milton, ahí no le comprendo esto, porque digamos los estudiantes que son los que están expuestos a toda esta información de todo tipo a través de las redes sociales y el Internet, digamos, pueden estar expuestos a toda esta normalización de tipos de abusos o relaciones sexuales o lo que sea, pero en este caso los estudiantes son las víctimas, es decir, son otros los que están dañados del cerebro. Sí, ellos van al colegio quizá con toda esta información, pero no estamos hablando de estudiantes que agreden otros estudiantes. Estamos hablando de profesores adultos que asumen una responsabilidad de cuidar a estos jóvenes, de guiar a estos jóvenes, y lo que hacen es abusar de ellos. Entonces, allí yo creo que pues, el sistema, usted lo dijo, tiene muchas falencias, pero no sé si tenemos ejemplos de otros países. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Porque no se puede generalizar. Dentro de una institución educativa habrá adultos, maestros que estarán pues con estas distorsiones y con estos problemas psiquiátricos, psicológicos, no sé cómo llamarlos, en su cabeza, que hacen que abusen de sus alumnos, pero habrá otros que no.
Entonces, ¿cómo establecer un sistema de prevención y protección dentro de las escuelas y colegios mientras la sociedad resuelve este problema de fondo que es trabajar con las familias? Y coincido nuevamente, Janet, el tema básico no es generalizar y definitivamente son casos, pero son más casos. Y aquí yo creo que debemos ser también transparentes. El tema de la violencia también es entre pares. Entonces, esto es importante. Ya se están presentando estos problemas. Y efectivamente la responsabilidad mayor es de los adultos por una parte y obviamente del Estado que tiene que garantizar esta situación. Y del otro lado, habíamos dicho las familias. Y debemos abrirnos efectivamente a que hay otros agentes, que son agentes externos, que son grandes corporaciones, que es el nuevo momento incluso que está viviendo la humanidad, ¿no? De esta enorme presencia e influencia de las redes sociales, del Internet, en fin, donde se transmite una cantidad impresionante de información que va deformando los valores, los comportamientos y las actitudes de la gente. Es decir, esto es clave también entender. Frente a esto, ¿qué respuestas debemos dar? De hecho, como señalaba, el sistema educativo, al menos luego del caso Ampetra, fue perfeccionando mecanismos de prevención y normativos para proteger, contener, canalizar estas situaciones. Pero como conversamos anteriormente, el sistema está desbordado. El Estado, de cualquier manera, ha sido debilitado también. Fíjese usted, yo le tengo que compartir una experiencia. En el momento cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, había un departamento inmenso, inmenso, con abogados que estaban precisamente enfrentando esta situación de canalizar las denuncias de abuso sexual que fueron enormes en años anteriores. Que hemos relatado este momento, usted colocó ese ejemplo, ¿no? Se produjo una decisión de reducción del aparato del Estado y que ha sido sistemática, y este departamento enorme fue reducido. Entonces, el propio ministerio, el propio sistema educativo, las propias instituciones, no tiene el personal y las capacidades para generar esa respuesta. Fijémonos de esta situación. Entonces, ¿cuál es una de las decisiones que urgentemente tendrían que adoptarse en el país? Esto pasa por hacer una suerte de reingeniería y de dotar de los instrumentos necesarios al sistema. Yo le hablaba hace un momento. Hay carencia de abogados en determinadas áreas, pero también hay carencia de psicólogos. Los en la mayor cantidad de instituciones educativas del país carece del personal necesario y eso significa recursos. Es necesario en este caso, y se justifica, la canalización de más y mejores recursos para la educación, porque o si no, efectivamente, esto no va a tener solución, entre otras medidas, ¿no? Por otra parte, ¿qué hacemos con las familias? ¿Qué hacemos con los padres de familia? Yo creo que ahí hay que hacer una gran alianza, Janet, entre sistema educativo y familias e ir juntos, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que los padres de familia cómodamente, no digo todos, por supuesto, hay padres de familia súper responsables, pero hay muchos que depositan a sus hijos en las instituciones y se olvidan. Y después reclaman, sea en el sector público o en el sector privado, y en el sector privado incluso exigiendo que las instituciones asuman las responsabilidades que deberían tener las familias, que son responsabilidades compartidas, por supuesto, ¿no? Entonces, es el nivel de complejidad que tenemos que enfrentar. Hay cómo solucionar, hay que levantar compromisos. Hoy por hoy yo creo que lamentablemente ya se ha vuelto muy trillado. Nosotros, como usted conoce, desde hace desde inicios de los 2000 hablábamos de la necesidad de concertar, de conversar, de construir acuerdos básicos y por la educación yo creo que podríamos ingresar, es un gran escenario por un acuerdo nacional que iniciando por la educación nos lleve nuevamente a juntarnos, Janet. El tema es que estamos también disgregados, estamos dispersos
y estamos también enfrentados en muchos casos, ¿no? En Así todos es. los niveles, en todos los niveles. Milton, Hay quizás, que hacer un llamado a levantar fuerzas por la unidad, ¿no? Y canalizar con los recursos y con una lectura adecuada de la realidad. Yo creo que se modificó la realidad y esta realidad tiene que ser atendida. No tenemos tampoco muchos datos más finos, ¿no? Hay que acelerar investigaciones al respecto. Milton, solamente un último dato, en el ánimo de poder contribuir a nivel informativo, por lo menos de qué se puede hacer. ¿Hay algún país en el que usted, que es un estudioso del tema educativo, hay alguna referencia en donde se haya trabajado en un sistema que haya efectivamente disminuido, mejorado el tema de abuso sexual o todo tipo de abuso en el sistema educativo? Sí, por lo general en estos sistemas educativos que han sido evaluados de manera exitosa, ¿no? Hablo de efectivamente lo que siempre se señala, las experiencias de Finlandia y otras experiencias alrededor del mundo, donde se trabaja desde en la educación desde una perspectiva integral. Y entonces, por ejemplo, todo lo que estamos en este momento señalando demanda y requiere concebir a la calidad educativa donde se ponga el tema de la formación, capacitación, estabilidad y obviamente la situación docente en un ángulo adecuado, ¿no? Y esos países han hecho eso y otro tipo de reformas, pero donde sobre todo, diría Janet, la sociedad civil desde fuera, está muy atenta y es consciente de la importancia de la educación y obviamente contribuye con su esfuerzo e incluso con su esfuerzo económico en términos de la contribución que a través de los impuestos se tenga que dar para fortalecer los sistemas educativos que estratégicamente, como siempre hemos señalado, es crucial, no solo estratégica, sino en el presente y estratégicamente es crucial para la importancia de la vida personal Perfecto. de los ciudadanos y en la vida de los pueblos, de las naciones, de los países. Entonces, esto nos hace falta sensibilizar, entender, porque lo que yo voy viendo y voy percibiendo, y usted coincidirá conmigo, hemos tenido un bajón muy grande respecto a la prioridad que la sociedad y el Estado debemos dar a la educación. Esto tiene que variar. Tenemos que nuevamente colocar a la educación como una de las dos, tres, cuatro prioridades nacionales fundamentales. Así es. Ahí es donde empiezan muchos de los problemas graves que tenemos, en esa falta de educación, falta de acceso a la educación y en la calidad de la educación también. Gracias, Milton, por estar esta mañana con nosotros. Hay que Muchas seguir gracias, analizando este ha tema sido para un ver gusto inmenso. qué se puede hacer. Que tenga un muy buen día. Gracias, gracias a usted.